En una sinuosa carretera de montaña en Alemania, un grupo de ciclistas avanza a toda velocidad. Bajo la guía de su entrenador, pedalean hacia un hotel a 50 kilómetros. Craig va muy por delante, dejando atrás al resto del equipo, quienes ni siquiera pueden ver su sombra. Solo el nuevo miembro, Connor, logra apenas seguirle el ritmo, pero un error al juzgar el camino lo rezaga. Ante esto, Craig solo le dedica un comentario sarcástico. Durante el trayecto al hotel, Craig sin duda llega primero. Su orgullo es evidente y los demás se rinden a su superioridad. Connor se enfada como un niño, mientras Craig, con desdén, le revuelve el cabello a su joven compañero. Los fuertes no necesitan decir mucho. El hotel está construido en la ladera de una montaña, aislado del mundo, desierto y sin señal de teléfono móvil, como una isla solitaria en medio de las montañas. Sin duda, es el lugar ideal para su entrenamiento en la meseta. Los dueños del hotel les dieron una cálida bienvenida y les presentaron con entusiasmo las instalaciones. Además de la llamativa piscina, lo que más atrae es la presencia de bellas viajeras que comparten alojamiento, animando el ambiente. Estos jóvenes jamás imaginaron toparse con algo tan bueno. Apenas se acomodaron, organizaron una fiesta en la piscina. Chicos y chicas se reúnen aquí para disfrutar juntos de la juventud. Al caer la noche, el entrenador se reúne con el equipo junto a la hoguera. En la meseta, a 4.000 metros de altitud, la explosividad y resistencia pueden entrenarse excelentemente, pero dos invitados inesperados interrumpieron la reunión. La reunión del entrenador sobre el programa de entrenamiento se volvió una aterradora historia de fantasmas. Como era de esperarse, la experiencia y astucia vienen con la edad. Las dos bellas mujeres quisieron pasar la noche con él, dejando a los demás miembros del equipo desconcertados. ¿Para qué seguir aprendiendo a correr? Esto ya les daría lecciones para toda la vida. A primera hora de la mañana, Connor se levantó para ajustar el auto de carreras y afuera del hotel se topó con el dueño del lugar. El hombre estaba solo, con expresión nerviosa, cargando una bolsa negra y una pala en la camioneta. Saludó rápidamente y se marchó a toda prisa. Era difícil no pensar demasiado ante esa escena, pero la llegada de Andrea enseguida desvió su atención. Ella era la novia de Craig, y el resto de los miembros del equipo también estaban en el vestíbulo del hotel. Los dueños del lugar habían desaparecido, así que solo les quedaba cocinar por sí mismos. Las dos chicas que conocieron anoche planeaban ir de excursión a la montaña hoy. Al anochecer, Andrea encontró a Connor junto a la fogata. Craig estaba dormido. Se podía imaginar lo cansados que estaban hoy, pero Andrea no tenía sueño e invitó a Connor a acompañarla para adaptarse al cambio de horario. Durante la conversación descubrieron que eran paisanos. Pero lo más importante era que Andrea quería decirle a Connor que Craig en realidad era una buena persona. Connor perdió de inmediato el interés en seguir conversando y con la excusa de que necesitaba descansar, se marchó apresuradamente. A él le gustaba mucho Andrea. ¿Cómo podía alguien como Craig ser digno de ella? Pero por ahora, lo más importante seguía siendo el entrenamiento. En la carretera de montaña al amanecer, el entrenamiento continuaba a un ritmo intenso, pero Craig tropezó con una piedra y cayó. Los miembros del equipo no quisieron romper el ritmo y siguieron adelante, mientras que Connor y otros dos compañeros se quedaron para ayudar al entrenador a subirlo al coche. La niebla de la montaña era densa y una crisis en estas montañas. En las noticias se informaba sobre muertes recientes. En 24 horas ya habían muerto 28 personas, y se sospechaba era obra de un asesino en serie. Antes de que Andrea pudiera sorprenderse, Connor y los demás ayudaron a Craig a regresar al hotel. La herida en su pierna era impactante, pero la noticia sobre la ola de asesinatos era aún más alarmante. El entrenador ordenó cerrar con llave todas las puertas y ventanas y salió apresuradamente a buscar a los demás miembros del equipo que aún estaban en la montaña. Nadie pudo encontrar a las dos chicas que estaban haciendo senderismo en la montaña. Un peligro inexplicable se acercaba a las dos. La niebla en la montaña se hacía más densa, pero el entrenador, que corría de un lado a otro, no encontró nada. Todos los miembros del equipo desaparecieron, como si la montaña se los hubiera tragado. En el hotel, Andrea cuidaba a Craig, cubierto de heridas. La herida profunda en su cuello era más grave que la de su pierna, pero más preocupado por los entrenamientos futuros y el resto de la temporada. Pero aún tenía a Andrea a su lado. Por suerte, todavía tenía a Andrea a su lado. Cuando la chica de la fiesta despertó, su mejor amiga ya había fallecido. Antes de que pudiera sorprenderse por el trágico estado en que murió su amiga, vio algo aún más aterrador. La pequeña silueta desapareció en la niebla acompañada de un lamento desgarrador. El entrenador no durmió en toda la noche y contactó a la policía alemana para reportar la desaparición de personas.
Nada menos que 6 miembros del equipo estaban desaparecidos, lo cual no es un asunto menor en ningún lugar. Pero las noticias que se estaban transmitiendo ofrecieron una explicación aún más aterradora. No existía ningún asesino en serie. El verdadero culpable era un virus transmitido por el aire, que en ese momento se estaba propagando por todo el mundo. Miles de personas ya habían muerto y los hospitales en todas partes estaban desbordados. El gobierno solo pudo pedirle a la gente que, pase lo que pase, permanezcan en casa. Esto fue una desgracia para Craig, ya que la herida en su cuello necesitaba atención médica urgente, pero el sistema de salud estaba colapsado. El entrenador se puso en contacto con la policía cuando un terremoto dañó la línea telefónica. Apenas habían superado una crisis cuando otra surgió, unos golpes urgentes en la puerta. Era la chica de anoche. El entrenador fue a abrir la puerta de inmediato, pero varios de los chicos presentes lo detuvieron. Es muy probable que esa chica ya esté infectada con el virus. Si la dejan entrar, todos morirán. En ese momento, ella ya había corrido hasta la puerta trasera. Aunque Andrea insistía en que abrieran, el entrenador vaciló ante la persuasión de los demás. Pero la muerte no les daría tiempo. Una niebla extraña comenzó a elevarse y expandirse, y otro temblor sacudió el lugar. El entrenador aprovechó el caos para abrir la puerta, pero ya era demasiado tarde. La joven solo alcanzó a decir: «Todos vamos a morir», y murió ante los ojos de todos. El entrenador, tras sufrir desgracias seguidas, ya estaba al borde del colapso mental. Los 2 miembros restantes del equipo tampoco lo pasaban bien, y solo recurrían al alcohol para un breve alivio. Aunque Connor les pidió que volvieran a la habitación, ellos lo ignoraron por completo. Craig tampoco se encontraba bien. Su herida infectada ya había afectado su sistema inmunológico, y Andrea solo podía ayudarle a reponer líquidos y electrolitos. Pero la entrenadora, que apareció de repente detrás de la puerta del refrigerador, la asustó tanto que Andrea gritó aterrorizada como si hubiera caído en un trance. Por suerte, Connor logró despertarla a tiempo, pero la situación de los dos que estaban afuera no era sencilla. Una nube de niebla flotó hasta la azotea y, extrañamente, tomó forma humana detrás de uno, atacándolo directamente. Innumerables volutas de niebla salieron de su boca y nariz. Le arrebató la vida. La otra persona que intentaba huir tampoco pudo evitarlo. Chocó de frente con una nube de niebla y perdió la vida de inmediato. La niebla, en su forma original, aún no se daba por vencida y quería atacar a los 3 que estaban dentro, pero parecía tener inteligencia. Al ver las puertas y ventanas bien cerradas, se dispersó por sí sola, dejando solo a los 2 cadáveres con muertes extrañas tendidos en el lugar. El tiempo pasó, días y noches se sucedieron, y los miembros desaparecidos del equipo nunca regresaron. Los que quedaron también fueron enterrados. Pasaron semanas y la comunicación con el exterior seguía interrumpida. En esta isla solitaria en lo profundo de la montaña, la soledad se convirtió en lo más doloroso. Por supuesto, Craig era la excepción, porque el dolor que él sentía era físico. Mientras tanto, el entrenador ya había caído en la locura. A causa de su trastorno obsesivo por la limpieza, no podía dejar de limpiar cada rincón de la casa ni un solo instante. Connor solo podía fingir estar animado, intentando sobrellevar este periodo con disciplina. Pero a medida que la comida se agotaba, todos debían pensar en la siguiente estrategia. Connor sugirió salir a recolectar alimentos silvestres, ya que al fin y al cabo hay que aprovechar lo que ofrece la montaña. Sin embargo, Andrea propuso probar suerte en la casa de los vecinos. Craig y el entrenador estuvieron de acuerdo de inmediato. 3 votos contra 1. Nadie allí creía que Connor, siendo tan joven, pudiera conseguir algo de comer en la naturaleza. Sin otra opción, Connor tuvo que aceptar la propuesta de ir a la casa de los vecinos. Antes de partir, Craig les dejó un mensaje, esperando que ambos regresaran sanos y salvos a casa. Atravesando la niebla, los 2 llegaron a la casa del vecino herido. El entrenador preguntó sin obtener respuesta, así que empujó la puerta y entró. Encontraron mucha comida en la cocina. Sin embargo, el dueño de la casa no tenía intención de darles la bienvenida. Llevaba años escondido en esa casa, solo para evitar algo del mundo exterior. No era el virus del que hablaban las noticias, sino algo que intentaba apoderarse y controlar a toda la humanidad. En otras palabras, eliminar a los humanos y crear un nuevo mundo. Los llamados terremotos no eran más que la ejecución de ese plan de exterminio. Aunque todo suena alarmista, él ya ha almacenado comida suficiente para 10 años aquí. Ahora no piensa irse a ningún lado, no confía en nadie y solo quiere protegerse a sí mismo. Dicho esto, levantó el arma y amenazó a los 2 para que se marcharan de inmediato. Pero un terremoto repentino rompió el punto muerto. Aprovechando la oportunidad, el entrenador se abalanzó sobre él. Forcejearon y le arrebató el banco, matando al dueño de la casa de un solo golpe. Connor quedó paralizado del susto. En ese momento no tenía idea de si el entrenador o el dueño de la casa estaban locos, o si ambos lo estaban.
Mientras él aún pensaba en cómo explicar todo esto a los dos del hostal, el entrenador le señaló un camino claro. De todos modos, Craig morirá tarde o temprano. Repartirle comida es un desperdicio. Mejor quédate aquí conmigo. Darwin tenía razón. La supervivencia del más apto. Solo los más fuertes sobreviven. Vivimos en un mundo donde los débiles son presa de los fuertes. Si no comes a otros, serás devorado. Él invitó a Connor a irse juntos, a sobrevivir juntos, y Connor no tuvo más opción que aceptar. Al día siguiente, Connor, que no había dormido en toda la noche, se quedó en su habitación, inquieto y distraído. Durante el desayuno, preguntó por el entrenador, pero a Craig no le importó en absoluto. Lo que más le intrigaba era por qué Connor tenía el arma del vecino en sus manos. Connor solo pudo responder de manera vaga, diciendo que fue el entrenador quien le pidió que la tomara. Al girar la cabeza, vio la silueta del entrenador afuera. Connor fue inmediatamente a revisar su estado. Andrea lo siguió de cerca, y al acercarse, Connor le pidió a Andrea que se apartara. En el siguiente instante, descubrió que el entrenador ya era un cadáver frío. La niebla cubría la montaña, y los tres solo pudieron correr de regreso al interior, presas del pánico. Un mes después, la niebla nunca volvió. En una vida monótona y aburrida, hay que hacer algo para no volverse tan loco como el entrenador. Y fue en la convivencia diaria y nocturna que poco a poco llegaron a comprenderse y aceptarse de verdad. Pero la situación de Craig empeoraba cada vez más. La herida, infectada durante tanto tiempo, ya se había ulcerado y extendido. Él sabía en su interior que no le quedaba mucho tiempo. Connor tampoco era feliz. En un ambiente tan opresivo, volverse loco era solo cuestión de tiempo. Durante la cena, Connor volvió a proponer salir a buscar algunas plantas comestibles. Sus padres eran expertos en supervivencia y él había aprendido mucho desde pequeño. Si en ese momento hubieran aceptado su sugerencia, no habrían tenido que arriesgarse yendo a casa de los vecinos. Evidentemente, lo que sucedió aquella noche en casa de los vecinos se había convertido en un nudo en su corazón. Craig no tuvo más remedio que aceptar. Como antes, no tenía muchas esperanzas. Pero lo que no sabía era que Connor no dijo nada. La naturaleza le había dado a este joven un generoso regalo. Hay que decir que, si no fuera por la crisis, este lugar realmente podría considerarse un paraíso escondido. Connor también preparó una cena abundante para los dos durante la hora de la cena. A veces, la felicidad puede ser muy sencilla. Una comida deliciosa que no se ha probado en mucho tiempo basta para consolar un alma llena de dolor. Y más aún, la habilidad culinaria de Connor es excelente. Craig finalmente bajó la guardia y disfrutó de la comida al máximo. Durante la cena, los tres bebieron alegremente, levantando sus copas. Medio borracho, Andrea intentó probar suerte y encendió la televisión. Las noticias ya habían vuelto y la conclusión sobre el virus fue nuevamente refutada. Tras una investigación detallada, la verdadera causa de la muerte masiva de la población mundial resultó ser una invasión extraterrestre. Pero lo único que el gobierno podía hacer seguía siendo pedirle a la gente que se quedara en casa. Los tres quedaron atónitos por este informe, pero en vez de lamentarse, prefirieron terminar la copa y acostarse temprano. Craig propuso brindar por el entrenador, pero cuando Connor llevó el vaso a los labios, no pudo tragar el trago. Tras una larga agonía mental, finalmente les confesó la verdad a los otros dos. Resulta que esa noche Connor no siguió el consejo del entrenador. Estaba claramente fuera de sí, y por un poco de comida, cometió un acto tan cruel. Maldiciendo, Connor se dirigió directamente hacia la puerta, pero el entrenador no tenía intención de dejarlo ir. En medio de un forcejeo, Connor se vio obligado a apretar el cuello del entrenador, cometiendo así un grave error. En ese momento, él ya estaba completamente derrumbado y rompió a llorar desconsoladamente. Por suerte, Andrea y Craig no lo culparon. Al contrario, le agradecieron por haberse defendido, ya que eso salvó sus vidas. El sol volvió a salir y Craig pasó otra noche sin dormir. Parecía presentir que pronto nadaría hacia la cueva iluminada, así que solo podía obligarse a mantenerse despierto con alcohol. Si se dormía, tal vez no volvería a despertar. Connor despertó en el momento oportuno, y los dos aprovecharon la ocasión para hablar sinceramente. Craig ya había aceptado su situación, así como los sentimientos de Connor hacia Andrea. En el último momento, eligió confiarle a la Andrea a Connor, y solo cuando escuchó su respuesta afirmativa pudo sentirse tranquilo. Cuando Andrea despertó, Craig ya no pudo seguir aguantando. Dijo que iba a dormir. Como si lo sintiera en su corazón, Andrea también quiso acompañarlo. Mirando a su rival, decidido a superarlo, Craig le dijo una frase, que sería la última conversación entre ambos en esta vida,
y también la primera frase que dijeron al inicio de la película. Como dice el viejo refrán, quien mejor te conoce es tu rival y, por supuesto, también la persona que amas. En este mundo no hay muchas palabras. Un te amo basta para superar 1000 palabras. 2 meses después, la relación entre Connor y Andrea no era diferente a antes. Una vida aburrida y monótona es suficiente para desgastar cualquier deseo, así que, ¿por qué no añadir un poco de romanticismo? ¿Quién puede asegurar que hoy no será el último día de su vida? Ante la cena a la luz de las velas que Connor preparó, Andrea asistió vestida de gala. Sí, no importa cuándo muramos, el sentido de la vida reside solo en este preciso instante. Bajo la música envolvente, dos almas solitarias se abrazan y bailan juntas, dejando finalmente fluir el amor reprimido durante tanto tiempo. Como los dos únicos sobrevivientes en la montaña, eran como los Adán y Eva de la era moderna. La noche se fue haciendo más profunda y ambos fueron juntos a la piscina para despejar la mente, nadando de la piscina fría a la piscina de agua caliente, besándose desde la fría noche hasta que la niebla espesa lo cubrió todo. Aunque la densa niebla envolvía por completo la piscina, aunque extraños haces de luz caían desde las nubes, ellos seguían sin querer separarse. Si este fuera el último momento de la vida, que el amor lo convierta en eternidad. Los dos se besaron apasionadamente, burlándose de la impotencia de la muerte bajo el abrigo de su amor. El haz de luz del platillo volador alienígena cayó sobre ellos, pero desapareció al instante. La densa niebla se disipó y lograron sobrevivir. En medio de la luz, Connor sintió una conexión. Estos extraterrestres no eran como él había imaginado. En realidad, el platillo volador está controlado por IA y se usa para producir gases venenosos mortales, empleándolos como virus para sembrar pánico y luego proceder a la eliminación, porque el mundo ha sido consumido por la tecnología de IA. Esta ha llegado a considerar a la humanidad como una amenaza y ha decidido poner en marcha un plan de exterminio humano. En cuanto a por qué ambos sobrevivieron, Connor tampoco lo sabe. Tal vez solo haya una explicación. El amor puede vencerlo todo, incluso a los platillos voladores. Las imágenes de las noticias vuelven a encenderse. La invasión ha terminado y sobre las ruinas en todo el mundo todavía hay muchas personas que lograron sobrevivir al desastre. En cuanto a la causa exacta de este incidente, aún no hay una conclusión definitiva. Solo el colapso repentino del estudio de televisión anuncia que todo aún no ha terminado. El sistema de transmisión de emergencia se activa. La IA ha secuestrado tecnología avanzada y fingió una invasión extraterrestre. La humanidad ya ha desplegado pulsos electromagnéticos de contraataque a nivel mundial. La red eléctrica se prepara para desconectarse. La resistencia comienza. La humanidad triunfará. Fin de la película.